¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos a todos y a todas y les damos la bienvenida a esta nueva edición de resumen semanal de Senado Noticias. Comenzamos contándoles sobre uno de los temas que marcó la pauta durante esta semana porque finalmente el Congreso Nacional despachó el reajuste para el sector público y con esto ya se convierte en ley de la República. Todos los detalles se los contamos en la siguiente nota. Luego de obtener el respaldo de parte del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados, el reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público quedó aprobado por parte del Congreso Nacional para ser aplicado desde el pasado 1 de diciembre. Expresarle nuestras felicitaciones al Ejecutivo en la persona del señor Ministro de Hacienda y por supuesto también a los dirigentes de los distintos gremios de la mesa del sector público que tomaron una decisión difícil, la decisión de aceptar y de construir un acuerdo con el Ejecutivo y construir el acuerdo que está permitiendo este reajuste que por lo demás nos facilita mucho el despacho de este proyecto de ley. Yo voy a votar favorablemente, pero hago el punto, Presidenta, con respecto a las universidades regionales. No puede ser que funcionarias y funcionarios con suerte puedan tener un 1% de reajuste porque las universidades no tienen los recursos suficientes y en esta materia el Estado simplemente ha estado ausente y no ha habido un aporte que permita que esas funcionarias y esos funcionarios tengan el debido reajuste. El guarismo beneficia cerca de 800.000 trabajadores y aparte de esto tenemos los beneficios que corresponden a aguinaldos, ¿no es cierto?, de fiestas patrias y de Navidad que también van a llegar al sector pasivo, donde tenemos algo más de también 2 millones de personas que son beneficiados. El monto de 6,1% aprobado bien puede mediante asignaciones de fondos llegar a 7,4 puntos, y si bien quedan excluidos de este reajuste las 4 categorías de sueldos más altos de la escala pública donde están el presidente de la República, ministros y parlamentarios, entre otros, se calcula que en cuanto a costos, este llega a un valor para el Estado equivalente a los 2 billones de pesos. El Senado había introducido una veintena de enmiendas posteriormente aprobadas por la Cámara, sumando beneficios a trabajadores del plano educacional dependientes de municipalidades o corporaciones municipales y extendiendo el bono de escolaridad a los establecimientos parvularios financiados por la Junji vía transferencia de fondos. Modificaciones en educación que no se replicaron en salud, donde gremios perseguían repetir el bono COVID del año pasado, pero que no llegó a concretarse, si en cambio se aprobó de forma miscelánea una prórroga de los beneficios de la ley de riego por un año, mientras se zanja legislativamente el futuro de esa política pública. En definitiva, se merecen el bono y este Senado que realizó una acción especial con todos los trabajadores de la salud a nivel nacional. También le señalamos que serían debidamente compensados. Ahora el gobierno ha buscado un mecanismo y el ministro Cerda, felicito su capacidad de diálogo, pero no es lo que los trabajadores de hospitales y particularmente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud han señalado. Los representantes del sector salud manifestaron que el acuerdo es insuficiente. Algunos representantes del sector salud, debo decir, no todos, los que están agrupados en la FENATS, y abogaron por la entrega del bono COVID que señalaba, señor presidente, el senador Navarro, en los mismos términos en que se había entregado el año pasado y que ascendió a 200.000 pesos. No podemos dejar en la incertidumbre a los pequeños y medianos agricultores que claman por este beneficio, que lo requieren y que lo necesitan. Y yo, por lo menos, confío en el buen juicio de la autoridad en orden a que en conocimiento de que existen personas que han utilizado este beneficio porque la ley lo permite, pero que a lo mejor lo necesitan, esa situación se corrija de hecho mientras tenemos la nueva legislación que lo va a establecer expresa y explícitamente. Una modificación salarial que contempla las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás imponibles o no para salud y pensiones, abarcando además el aguinaldo de Navidad, de fiestas patrias y bonos de acuerdo y de vacaciones. Y ahora le contamos que el Banco Central expuso ante la Comisión de Hacienda del Senado el informe de política monetaria correspondiente al mes de diciembre del presente año. El ente emisor prevé un leve crecimiento económico para los próximos 2 años.
En el marco del reciente anuncio de aplicar una tasa de interés de política monetaria histórica de 125 puntos base, alcanzando el 4% para controlar la inflación, el Banco Central dio a conocer ante la Comisión de Hacienda del Senado el informe de política monetaria correspondiente al mes de diciembre, el último de este año, que ha estado influenciado por una serie de factores nacionales e internacionales. En este sentido, el presidente del ente emisor, Mario Marcel, entregó detalles del panorama económico del país y sus riesgos. El IPON que les presentamos hoy da cuenta de que en los últimos meses la economía se ha mantenido en una senda de fuerte expansión liderada por el consumo privado. Con esto, el crecimiento 2021 superará lo previsto en septiembre, cerrando el año con niveles de actividad significativamente superiores a los previos a la crisis, así como superiores a su potencial estimado. Uno de los temas centrales fue en torno al crecimiento económico para los próximos 2 años, 2022-2023, periodo en el que desde el Banco Central prevén un leve crecimiento. En el caso de la inflación, esta ha seguido en aumento, superando el 6,5% anual. Esto influenciado por factores relacionados con la expansión de la demanda interna, depreciación del peso y fenómenos globales, efectos que, según la entidad, ya son visibles en la economía. Se han transformado en una de las principales preocupaciones económicas de hogares y empresas. La contención de la inflación es, en este momento, una prioridad para aliviar la situación de quienes ya fueron los que más sufrieron con los primeros embates de la crisis del COVID-19. Para esto es necesario retirar las medidas de estímulo a la demanda interna desplegadas durante la emergencia, dado que, basada a esta, están presionando los precios antes que dinamizar la actividad. Está claro que tenemos un problema de un escenario de inflación fuerte y que en el mundo, y particularmente en América Latina, que es peor que en el resto del mundo. Pero cuando se trata de explicar la inflación, ahí se destaca todo el tema de los cuellos de botella en el transporte marítimo y el aumento de los costos de las materias primas. Creo que de alguna manera muchos de estos números son efectos de políticas públicas equivocadas, como fue el tema del retiro, y creo que ahora se empieza a notar. Ustedes lo advirtieron en todos los tonos, en todo caso, y empiezan a notarse los efectos con harto dramatismo. Respecto al empleo formal, las vacantes han ido en aumento, recuperando los niveles antes de la pandemia, pero se aprecian diferencias en la tasa de participación por grupo etario. Los hombres entre 25 y 54 años han tenido una más rápida incorporación en comparación con las mujeres de la misma edad. El informe también estuvo marcado por los efectos de la pandemia y las medidas adoptadas en materia económica. En esa línea se le consultó al Banco Central sobre los posibles efectos que pueda generar un nuevo rebrote. Los impactos de nuevas variantes o nuevas oleadas de contagio van siendo cada vez menores sobre la actividad. No es que sean indiferentes, algún impacto tienen, pero van siendo menores. Último informe de política monetaria del año que entregó un panorama de la economía nacional y proyecciones para el próximo periodo. Y ahora revisamos informaciones corporativas porque esta semana la senadora independiente electa por la región metropolitana Fabiola Campillay Rojas llegó al Congreso Nacional en Valparaíso en una primera visita de reconocimiento de los espacios que a partir del 11 de marzo del año 2022 frecuentará cuando asuma como legisladora por el periodo 2022-2030, acompañada de su equipo asesor de Fundación Sol y de un equipo de la Universidad de Santiago. Recorrió parte de las dependencias del edificio legislativo y sostuvo una serie de reuniones donde se conversaron e informaron las futuras medidas de accesibilidad y procedimientos legislativos que se adoptarán de cara al próximo año para facilitar la asistencia de la nueva senadora, la primera en situación de discapacidad visual que llega al Congreso Nacional. Recordemos que Campillay ya visitó el Congreso Nacional de Santiago en una instancia que convocó a quienes asumirán desde marzo como nuevos legisladores del Senado. Tenemos declaraciones de la presidenta de esta corporación. Todo lo que podamos hacer para hacerlo bien significa comprometernos, comprometer a los funcionarios del Congreso, que sé que va a ser lo que van a hacer, comprometer a los secretarios de comisión, a la sala, a los mismos colegas, porque significa obviamente entender que
hay cosas que hacíamos que vamos a tener que hacer distintas para que la senadora Fabiola Campillay se sienta incluida, y esa es la gracia, ¿no es cierto?, de la inclusión. Y le contamos que la Comisión de Medio Ambiente aprobó la idea de legislar de un proyecto que busca someter a todas aquellas iniciativas al servicio de evaluación de impacto ambiental que no cuenten con resolución de calificación ambiental. Los detalles en la nota. Según un estudio de la Fundación Terram, en Chile existen una serie de proyectos que operan y cuyas funciones principales nunca pasaron por el sistema de evaluación ambiental, dado que son anteriores al año 1997. Esto fue expuesto ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado y se tomó como ejemplo el cordón industrial de la Bahía de Quintero, donde existe una decena de casos. Tenemos industrias altamente contaminantes o de altos impactos ambientales que no fueron nunca evaluadas en sus operaciones principales, con las consecuencias en derechos humanos y ambientales que ya conocemos en Quintero, pero también en otras zonas de sacrificio. Y no solamente en zonas de sacrificio, sino que también podemos ver incluso en casos como determinados proyectos salmoneros hacia la Patagonia chilena. Hacer que por medio de un catastro estos proyectos sean identificados y luego sometidos al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental es lo que busca una iniciativa de ley que ha sido estudiada por la Comisión. El argumento de que existen otros instrumentos de gestión ambiental que podrían abordar esta situación está fuera de discusión, en el sentido que vamos a seguir avanzando en la discusión de la iniciativa, porque efectivamente normas de calidad o normas de emisión no han sido suficientes como para hacernos cargo finalmente de los efectos contaminantes que tienen industrias anteriores a 1997, que obviamente no cuentan con la resolución de calificación ambiental. El carácter retroactivo y el plazo de un año para cumplir con aquello son algunos de los puntos objetados al proyecto, que recibió una serie de observaciones. Esto es casi hablar al vacío. Entonces, creo que es bueno que el Ministerio nos ayude haciendo un catastro región por región, cuáles son las empresas más complicadas desde el punto de vista ambiental en todas las áreas, no solamente en minería, sino que en todas aquellas que estén, y poder analizar ese tema con algún grado de certeza. Genera una situación compleja porque además establece que esto debe hacerse en el plazo de un año, lo que permítanme decirles con toda responsabilidad que resulta un poco inverosímil. El CIA no tiene la capacidad, y cuando digo el CIA, el Servicio de Evaluación Ambiental. El proyecto fue aprobado con los votos favorables de las senadoras Órdenes y Allende y del senador de Urresti. Votaron en contra los senadores Durana y Provence y ahora deberá pasar por la sala del Senado para continuar con su tramitación. Y el paso a la sala del proyecto de protección de datos personales destaca dentro de los avances de comisiones de esta semana. Este tema y otros se los contamos en el siguiente bloque legislativo. Dentro de su apretada agenda, la Comisión de Hacienda despachó a sala, en particular, el proyecto de ley que actualiza los parámetros legales en materia de protección de datos personales, los cuales se mantienen desde 1999. La nueva regulación apunta al tratamiento de datos personales que realiza una persona natural o jurídica, aplicado tanto a individuos como a instituciones, velando por la privacidad en un contexto variable de cambios tecnológicos con estándares OCDE y asegurando la responsabilidad y transparencia basados en los llamados derechos ARCOP, de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad, con la creación de una autoridad exclusiva para estos fines. Colocamos en el mes 0 la publicación en el diario oficial de esta ley. En el mes 12 entraría en vigencia. En el mes 10 tienen que estar los consejeros nombrados, es decir, 60 días antes de la entrada en vigencia. El registro civil debe eliminar el registro que se establece en el artículo 22. ¿Y por qué debe eliminarlo? Porque al haber ahora un organismo que va a tener la facultad y la potestad de poder administrar y de tomar decisiones de sanción respecto del mal uso de datos personales, entonces ya no corresponde que el registro civil administre estos registros. Y esto también sería en el mes 10. El proyecto que excluye de beneficios penales a quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra menores de edad fue aprobado en particular por la Comisión de Constitución y regresará a la sala esperando pasar a su tercer trámite a la Cámara. Una veintena de indicaciones fueron consideradas por los senadores y aunque el carácter inadmisible de algunas normas podría ser nuevamente revisado en el Pleno, la idea es eliminar algunos criterios de evaluación de condenados y obtener la aprobación en particular, tal como en agosto pasado ocurrió con el trámite general. Si la pena es de presidio perpetuo, están de suyo excluidos de la rebaja. Pero también agrega otras que no tienen que ver con la idea matriz del proyecto. Y por eso nosotros sugerimos
rechazar esta indicación. La idea machista del proyecto son crímenes de carácter sexual cometidos contra menores de edad. Aquí se están incorporando distintos tipos de delitos, muy graves, en fin, pero que no dicen relación con la idea matriz del proyecto. Zanjando los últimos pendientes en torno a aspectos laborales, la Comisión Especial del Adulto Mayor remitió a su similar de Hacienda el proyecto en primer trámite sobre envejecimiento positivo. Como es habitual en estos casos, antes de pasar a sala, dicha instancia revisará los aspectos particulares vinculados al financiamiento del proyecto, mientras el último agregado al informe de la Comisión Especial indica que los adultos mayores que trabajen con contrato no perderán los beneficios adquiridos o de políticas públicas, como podría ser en el futuro próximo, lo que anuncia el proyecto de pensión garantizada universal. Creo que hemos hecho un buen trabajo. Obviamente quedan espacios. Yo creo que el proyecto tiene que avanzar y ahí pedirle al Ejecutivo que en el segundo trámite tratemos de avanzar a hacer referencias más a la lógica de las garantías, porque efectivamente el proyecto de envejecimiento positivo, la tendencia es más a promover derechos. Entonces, que podamos avanzar en esa línea, yo creo que podemos hacer algunos ajustes ahí y también algunas de las indicaciones y observaciones que nos han hecho las propias organizaciones. La creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública fue votada favorablemente por la comisión respectiva del Senado, precedida por la participación de fiscales y del académico Luis Cordero. La vinculación con los gobernadores, añadir una rama formativa de persecutores y definir las estructuras fueron parte de la más reciente sesión. La verdad es que lo que queremos en este proyecto nuevo es que haya un control civil sobre la policía que permita también discernir cuáles cosas son útiles y cuáles no son útiles. Por ejemplo, me llamó la atención las cuatro recortes de prensa que nos presentó don Luis, y uno de los cuales decía: a Carabineros nadie le dice cómo se distribuye su gente. No. Yo creo que el Ministerio de Seguridad Pública debería saber exactamente cómo se distribuyen las fuerzas policiales y tomar control de esos temas. Creo que se ha escuchado las diferentes partes. Hay ciertas áreas que obviamente tendremos que revisarlas y para eso está precisamente el trabajo que tendremos que hacer en comisión con indicaciones. Pero el proyecto en sí merece, a mi modo de ver, todo el esfuerzo realizado transversal, porque en temas de Estado no nos podemos perder. Cabe recordar que una vez aprobado en general por el Pleno para su trámite en particular, el mensaje con esta nueva institucionalidad recibirá indicaciones no solo de la Comisión de Seguridad Pública, sino que también de su par de Hacienda, donde sus fondos respectivos ya fueron incluidos en la pasada discusión de presupuestos 2022. Y luego de 2 años y medio, el Senado volvió a recibir una delegación de estudiantes, esta vez provenientes del Liceo de Guara, de la región de Tarapacá. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer las dependencias del Senado y también un poco más acerca de su historia. Los detalles en la nota. Desde la comuna de Guara hasta el Congreso Nacional en Valparaíso se trasladó la delegación de estudiantes egresados este año de cuarto medio para visitar por primera vez el Senado y conocer en terreno el trabajo legislativo. Me parece también muy bien porque es algo que deberían tenerlo todas las personas, los ciudadanos, tener educación cívica para poder informarse muy bien y poder votar a conciencia. Con mis compañeros igual es nuestra primera vez y bueno, estamos súper contentos de poder ver cómo se vive acá dentro del Congreso, lo que son las elecciones, el cambio de mando, como hablaba la senadora. Sí cumplió todas mis expectativas y estoy muy contento. La senadora Luz Ebensberger de la región de Tarapacá fue la anfitriona y quien acompañó a las y los estudiantes provenientes de localidades rurales como Bajo Soga, Pachica y Guaviña durante todo el recorrido, el que fue guiado por funcionarios de esta corporación. Instancia donde pudieron conocer las dependencias e historia del edificio legislativo y presenciar una de las sesiones de sala. Queremos dar un saludo a los alumnos de cuarto medio del Liceo Guara de la región de Tarapacá. Es la primera vez que viajan a Valparaíso y a la capital de nuestro país, sobre todo a las dependencias del Congreso Nacional, y esperamos que tengan una muy buena estadía. Yo estoy muy contenta de que estén acá, estoy muy contenta que sean la primera delegación, estoy muy contenta de que puedan aprender y lo vivan.
Un día en el Senado vivieron los estudiantes del Liceo de Guara y que les permitió acceder a nuevos conocimientos y ver en primera persona cómo se tramitan las leyes. Visita que se convierte en la primera luego de más de 2 años en que se mantuvieron paralizadas este tipo de actividades, producto de la pandemia. Y ahora volvemos con temas de la sala del Senado porque hubo avances importantes en otras materias durante esta semana, pero para eso ingresemos a senado.cl. Inclusión laboral de personas con discapacidad. Idea de legislar recibe contundente respaldo. Durante la discusión, los legisladores argumentaron la pertinencia no solo de incrementar el número de trabajadores con condiciones especiales, sino también garantizarles derechos, terminando con cualquier tipo de discriminación. Tenemos parte de las declaraciones que se dieron en la sala del Senado por parte de la presidenta de la Comisión de Trabajo. Desde el año 2010 y hasta el año 2020, en nuestro país se han dictado las leyes 20.422, 21.015, 21.275, que son referidas a la inclusión y la mayor participación laboral de las personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. Pero todavía se requieren mayores esfuerzos para dar cumplimiento al respeto de sus derechos y su participación igualitaria en la vida de la comunidad. Es por ello que tanto un mensaje del Ejecutivo como 2 mociones de senadoras y senadores se fusionaron para adecuar una serie de normas legales en la búsqueda de dicha finalidad. Y recuerden que todas las informaciones que hemos revisado en esta edición de Senado Noticias, ustedes la pueden ampliar en todas nuestras plataformas, en senado.cl, también en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y además en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Ingresemos para que revise, se suscriba también en nuestro canal de YouTube, pueda revivir los momentos de la sala del Senado, el trabajo de comisiones, las informaciones legislativas más destacadas. Todo eso en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Y de esta forma entonces ya llegamos al final de esta edición de Senado Noticias. Como siempre le agradecemos su compañía y los dejamos invitados a que nos acompañe durante todo el fin de semana en la programación del canal del Senado. Que esté muy bien.